Bueno, no siendo más muchachos el día de hoy, un gusto estar con ustedes hoy de nuevo. Vamos a hablar sobre pruebas unitarias, ¿cierto? Por favor me dicen cuando ya tengan, pues ya estén viendo mi pantalla. Ahí ya están viendo, Sí, Sí, ya se ve. ¿cierto? Sí, sí, ya. Bueno muchachos, vamos a ver sí, qué ya. son pruebas unitarias, por qué se utilizan las pruebas, pero vamos a empezar primero sobre los tipos de pruebas, ¿vale? ¿Qué tipos de pruebas nos vamos a encontrar a la hora del desarrollo, en el ciclo de desarrollo? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Cierto? Nosotros como desarrolladores. Entonces tenemos que tener claro que básicamente, ¿cierto? Hay más tipos de pruebas, pero básicamente hay tres tipos de pruebas. Las end-to-end, las de integración y las unitarias, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Cada ¿Lo una de ellas escucha? son una fase completamente diferente, pero dependen de la anterior. ¿Listo? ¿Por qué es importante, muchachos? Yo les voy a hacer esta simple y sencilla pregunta. Si a ustedes les venden un carro, ¿cierto? Y ese carro previamente, y a esas llantas de ese carro previamente no le han hecho pruebas, porque esas llantas les dan unas pruebas de resistencia, más o menos las ponen a girar como durante un 10 estos 10 kilómetros, 100 kilómetros, para ver qué tan eficientes son, ¿cierto? ¿Ustedes se montarían en ese carro? No. No, simple y sencillamente no. ¿Por qué? Porque nos están dando un producto que no es seguro, ¿cierto? Es completamente, pues no sabemos qué puede llegar a pasar, pues que esté bien, puede ser que esté mal, pero la probabilidad es muy grande de que haya bastante, pues que algo salga mal, ¿cierto? Entonces por eso se hacen esas pruebas para saber cuál es la eficiencia que tiene la llanta, cuándo se me va a explotar, qué va a pasar, qué efectos adversos pueden haber con eso, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar primero con las end-to-end. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, esto es una pirámide. La pueden buscar como la pirámide de Kohn, ¿cierto? Es una pirámide que normalmente se utiliza. Van a escuchar muchos QA hablando de ella, que son las personas que están orientadas siempre a probar qué tan bien está nuestro código, qué tan bien está el aplicativo, ¿cierto? Es un área completamente aparte, pero que es muy necesaria dentro de nuestros equipos y en equipos donde la escalabilidad y la agilidad es bastante importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las pruebas de end-to-end? Son aquellas pruebas que sean, como su nombre lo dice, son de inicio a fin. Son las pruebas más grandes que hay y son las que simulan un usuario real, ¿vale? O sea, esas pruebas son automatizadas, ¿cierto? De tal forma que un robot, ¿cierto? Sea en Selenium, sea en alguna otra herramienta que no recuerdo otra, eh, realice esa prueba para ver qué tan bien está el aplicativo, la lógica, todo, se mete con todo a ver si el aplicativo está bien productivamente y si es eficiente para ya el uso de un usuario, ¿cierto? Si ustedes ven acá hay una flecha que nos dice entre más arriba de la pirámide estemos, más lentas son, ¿cierto? Y entre más abajo estemos de la pirámide, más rápidas son. Ya van a ver el por qué. Nosotros empezamos con las end-to-end porque ya sabemos que son las más grandes, prueban todo el aplicativo, todo, todo, todo es todo. Y simulan un usuario real, valía la integridad de los datos, súper importante, esto se lo van a encontrar constantemente, saber que la integridad de esos datos estén muy bien. También va a verificar las interacciones que tenga el sistema con otros sistemas externos. ¿A qué me refiero? Una consulta a una base de datos, una consulta a una API diferente, que yo me conecté al servicio de Google Maps, entonces necesito que esté interactuando de forma adecuada. Hasta ahí todo claro. Sí, sí. Excelente, sí. Sí, Sí. Perfecto. Las siguientes, la que sigue en la pirámide, son las pruebas de integración, ¿cierto? Las pruebas de integración son aquellas pruebas en las cuales verificamos los componentes que están dentro de nuestro aplicativo. En el otro hablábamos que
era una prueba completa, ¿cierto? De todo el aplicativo, hasta los factores externos que influyen dentro de nuestro aplicativo. Aquí son aquellos componentes que están influyendo en el aplicativo, ¿cierto? Entonces nosotros cogemos esos componentes que están desarrollados de forma independiente, ¿cierto? Y nos cercioramos de que funcionen bien juntos, ¿cierto? Hasta ahí, todo bien. Creo que es muy Sí, comprensible que escoger una unidad, otra unidad, y nosotros juntamos para integrarlas y saber que eso esté bien. Listo. Ya el último, ¿cierto? La última escala, que son las más bajas, son las pruebas unitarias, lo que nosotros llamamos unit testing. Integration testing son las que siguen y end-to-end testing son las que siguen. ¿Qué son las pruebas unitarias? Bueno, vamos a empezar primero. Uno, son aquellas pruebas que nos van, ¿cierto? Nos van a testear una porción de código pequeña. ¿A qué me refiero con una porción pequeña de código? Estamos hablando que nos va a testear una clase, nos va a testear un método, una función. O sea, es algo muy pequeño, ¿cierto? Y a bajo nivel. Entre más bajo nivel, más rápida. ¿Por qué dicen que es más rápida? Porque es que tú estás testeando una cosita nada más. Tú estás testeando esa función. A ver si esa función está realizando el proceso adecuado que nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para, para realizar una prueba unitaria? Estas son las características. Uno, ¿cierto? Esas pruebas unitarias se tienen que ejecutar rápido. Si esa prueba unitaria se está ejecutando lento, es porque tienes que ir a muchísimo más bajo nivel a revisar qué método está causando eso. Tienes que dividir el método, tienes que verificar que eso esté lo más rápido, o sea, muy rápido, debe ser muy ágil. Una prueba unitaria es rápida. Listo. Dos, se programan rápido. ¿A qué me refiero con que se programan rápido? Esas pruebas unitarias, ¿cierto? Uno las hace en un momentico. ¿A qué me refiero? Estoy aquí, estoy haciendo una función y esa función me tiene que devolver si es un uno me tiene que devolver true y si es un cero me tiene que devolver false. Entonces usted tiene que hacer esa prueba unitaria rápido porque no es nada del otro mundo, ¿cierto? Tú estás probando es una unidad de código, ¿cierto? Esto no significa que la prueba unitaria vaya a ser fácil, ¿cierto? Hay pruebas unitarias que cuestan y que tienen una lógica que es necesaria, ¿cierto? Pero igualmente recuerden que se tiene que programar rápido. Y la última es que una prueba unitaria nunca depende de elementos externos. ¿A qué me refiero que no depende de elementos externos? Me refiero a que todo lo que se necesita dentro de una prueba unitaria está dentro de la prueba unitaria. Ah, que usted va a ir a consultar una base de datos. Eso no se hace. Ah, pero que es que esa base de datos a mí me tiene que retornar algo. No. O sea, nada, las pruebas unitarias son dentro de la prueba. Esto no puede haber ningún elemento o obstáculo o elemento adverso que esté fuera, ¿cierto? Causando unos efectos secundarios que puedan causar algún problema dentro de nuestra prueba unitaria. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no puede haber ningún efecto externo que la esté, valga la redundancia, afectando. Tengo más palabras. Y la última es que no depende de otras pruebas unitarias. Lucas, pero es que yo voy a hacer una prueba unitaria y voy a combinar otra prueba unitaria. No, eso no se hace. ¿Listo? Esto ya estamos hablando de pruebas de integración, ¿cierto? Que yo ya empiezo a coger elementos para ver qué tal se integran con estos otros componentes, con estas otras funciones. No, eso ya es otra cosa, ¿vale? Las pruebas unitarias son solo para una cosa y que si vayas a integrar otra prueba unitaria, eso no se hace. ¿Listo? Yo quiero hacerles una pregunta en este momento. ¿Han comprendido todo lo que les he dicho? ¿Tienen dudas? Es importante que me hagan las dudas en este preciso instante sobre lo que les acabo de hablar. está claro, bastante claro. Listo. La prueba unitaria la hace el desarrollador, digamos, cuando está haciendo el aplicativo, o eso ya se lo deja al área que mencionaste que hace los testing. La prueba unitaria la hace el desarrollador. La prueba unitaria la hace y siempre la va a hacer el desarrollador. Solo piensen de que muchas veces esa área de la que yo hablo, un aplicativo tan grande como el que de pronto Cristian y yo estamos construyendo, ¿cierto?
son muchísimos, la cantidad de lógica es gigantesca, que una sola persona no puede hacer todas las pruebas unitarias. Imagínese que tiene que hacer por método una prueba unitaria. Él no va a alcanzar. Y una prueba unitaria, eh, cuando nosotros veamos TDD, van a observar que es importante que nosotros que esa prueba unitaria la realice el desarrollador. Las pruebas de integración normalmente se hacen en conjunto entre desarrollador y QA, ¿cierto? Y las end-to-end ya las desarrolla con automatización el QA, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay un tema que se llama TDD, que lo mencionó por aquí nuestro amigo Cristian David, ¿cierto? Um, la prueba unitaria es lo primero que se hace antes de comenzar a desarrollar tus componentes o tu lógica de negocio. Es correcto, lo que él dice es el deber ser, ¿cierto? O sea, es una buena práctica, pero eso depende de, de que, eh, de que Drive Design estén utilizando, ¿cierto? ¿A qué me refiero con el, con el Drive Development, perdón? Me refiero a qué están orientadas, ¿cierto? A qué está orientado ese desarrollo. Muchas veces hay empresas que dicen, no, es que aquí no hacemos pruebas unitarias, o hacemos las pruebas unitarias después de que nosotros realizamos la lógica. Pero el deber ser en el TDD, Test Driven Design, Development, perdón, desarrollo orientado por pruebas, eso es lo que significa, es que esas pruebas primero se realicen, pero después ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Entonces, por aquí calmados antes de hablar de eso, entonces escucho más preguntas sobre Yo pruebas. tengo una duda. Mm. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en dado caso, pues yo escuché que según la definición de las pruebas unitarias no pueden depender de ningún factor externo, o sea, una base de datos, una consulta, una API. Pero suponiendo que yo estoy construyendo mi aplicación y yo tengo un componente donde sé que yo voy a necesitar unos datos de la API y voy a, no sé, vamos a usar un componente varias veces, yo podría hacer como un mock, pues eso ya es un poquito como más avanzado de lo de las pruebas unitarias, un mock de esos valores y comparar mi componente con ese mock de los valores. Todavía entraría dentro de la definición de las pruebas unitarias. Parce, sí. De hecho, es una buena pregunta y creo que la pregunta es hasta capciosa, ¿cierto? ¿Por qué te lo digo? Porque creo que ya sabes la respuesta, ¿cierto? Entonces, la respuesta es sí. ¿Qué sucede? Los mockups, lo que nosotros llamamos mockups o mocks, ¿cierto? Son unos elementos que nosotros utilizamos para simular lo que va a ser esa prueba unitaria. Ejemplo, como lo dijo Juanca. Juanca dijo, muchachos, si yo tengo una prueba unitaria, yo necesito hacer una petición a una base de datos y esa base de datos a mí me va a retornar una información, una data, ¿cierto? Ahí yo qué hago, o sea, es que mi función está dependiendo de eso. Entonces hay unos elementos dentro de las pruebas unitarias que nos ayudan a simular esto, ese evento asíncrono, este mockup que nos va a traer la base, pues nos traería la supuesta base de datos, esa simulación que nosotros hacemos, ¿cierto? Y así pasa con muchísimas cosas. Ejemplo, en React se van a encontrar con cosas como, venga, el evento click, venga, pero es que yo como simulo eso en una prueba unitaria, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver que con Snapshot se puede, y con Jest conjuntamente, se va a poder simular ese botón. Y aún así es un efecto externo, pero se simula dentro de la prueba unitaria, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos con externo? De que esa prueba o que esa prueba dependa netamente de algo externo. Si ya depende netamente de algo externo, ya no es una prueba unitaria. Pero si uno puede simular eso dentro de la prueba unitaria, está súper bien, porque estás verificando la integridad de los datos, que la data que va a recibir esa función sea efectiva. ¿Listo? Listo, muy claro. Perfecto. Gracias, Lucas. Con todo el gusto, Juanca. Muchachos, denme un momento que es que se me olvidó traer agua. Un momentito. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, como iba comentándoles, ahora sí ya vamos a ver un poquito
de código. Listo, vamos a ver un poquito de código, vamos a explicar un poquito, van a ver cómo funciona un poquito más a fondo este tema. Entonces, vamos a crear, no sé, nos vamos a ir acá, a documentos, nos vamos a crear una carpeta mkdir que se llame pruebas unitarias semillero, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hacer semillero, listo, y aquí dentro de este pruebas unitarias vamos a abrir el Visual Studio Code. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Aquí me traigo el Visual Studio Code y Qué pena, Lucas, complementando un poquito mientras abres el proyecto, complementando un poquito a lo que decías, este tema de pruebas unitarias, a qué nos ayuda? Este tema de pruebas unitarias nos ayuda a reducir el margen de error dentro de nuestro aplicativo. Es decir, a medida de que el negocio va creciendo, pues vamos encontrando nuevos componentes, nuevas clases, nuevas funcionalidades, ¿sí? Y antes de nosotros comenzar bueno, después de que nosotros hagamos nuestro desarrollo, lo que tenemos que hacer es ejecutar todas las pruebas unitarias que tiene ese módulo o ese segmento, ¿sí? Y todas las pruebas unitarias deben de pasar, ¿sí? ¿Esto qué nos permite? Tener una Cristian, pero mantenibilidad. te me estás adelantando, que es que eso es lo que Ah, ok, vamos a ok. revisar, ¿vale? Entonces, Listo. Está dando como un valor agregado mm, al tema de pruebas unitarias. Dale, vale, demás. vale. Gracias, gracias. Es que no quiero que se me disipe en lo que hoy que de pronto se me vayan confundiendo, sino que lo vamos a ir viendo con la explicación que les voy a dar. ¿Cierto, muchachos? Entonces, aquí continuando, básicamente lo que les quiero mostrar es un ejemplito rápido, ¿cierto? Aquí vamos a crear un poquito y darles a entender que un console log es una herramienta que nos sirve para testear el código. Aunque ustedes no crean, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros tenemos código, ¿cierto? Nosotros muchas veces en ese código que estamos implementando necesitamos muchas veces saber si ese valor A, ¿cierto? De pronto es igual a 5, ¿cierto? No sé si han visto que muchas veces tenemos una suma 2 más 3 es igual a 5. Bueno, nosotros tenemos que ver si ese 2 más 3 es igual a 5. Entonces, nosotros normalmente lo que esperamos es ver que ese A, ¿cierto? Le A sea igual a 5, que sea igual a lo esperado, ¿cierto? Que sea en este caso 2 más 3, que sea igual a 5, ¿cierto? Entonces, si nosotros corremos esto, ¿cierto? En este caso lo guardo aquí, ¿cierto? Vamos a ver por acá. Listo. Vamos a tirar node, ¿cierto? isBowelSpec.js. Nosotros estamos viendo acá en la consola, voy a montar un poquito más para que puedan observar que nos está dando que es igual a 5, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros utilizamos ese console log como para ver si nuestro aplicativo está funcionando bien, ¿cierto? ¿Por qué? Para ver si nosotros estamos esperando ese valor, si en verdad está funcionando adecuadamente esa función, ¿cierto? No, yo sé que se van a encontrar con esto muchas veces, venga, pero es que yo a veces voy mal en una función, pero es que yo no sé esa función que me está haciendo, necesito ver dónde está el error, y normalmente lo que uno hace es, venga, voy a solucionarlo con un console log, y ese console log nos permite a nosotros, ¿cierto? A nosotros que verifiquemos si estamos haciendo bien o no ese proceso. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Listo. Sí, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una función que se llame isBower, ¿cierto? Que nos va a decir si eso es una vocal o no, ¿cierto? Y la vamos a requerir pues desde el index, desde el punto, por eso pongo eso, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Vamos a simular cómo es una prueba unitaria para que ustedes vayan viendo cómo podría ser por dentro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace una prueba unitaria? Entonces, aquí ya requerí la prueba unitaria, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a verificar, uno,
¿cierto? Perdón, 1. Que si esta vowel, ¿cierto? Is vowel, ¿cierto? Le pasamos una letra como la A, ¿cierto? Pues que sea igual a true, ¿cierto? Voy a hacerlo así explícito, quiero que vean. Y cuando esto suceda, él nos va a decir que esto está ok, que esto está bien. ¿Listo? O sea, esto está bien, ok, ¿cierto? Y cuando esto no suceda, ¿cierto? Le vamos a decir que esto está mal. ¿Listo? Que esto fue un fallo completo, un fail. ¿Listo? Además, también vamos a hacer la prueba, ¿cierto? De que si es una constante nos diga que es falso, porque pues es una consonante, perdón, nos diga que es falso, ¿cierto? Entonces, if, ¿cierto? Is vowel, le pasamos una letra como la Z, ¿cierto? Y esto nos da true, ¿cierto? Esto nos da true. Nos da true. ¿Sí o qué? Vamos a tener un console log que nos diga, oye, esto está ok, esto está súper bien. Y si esto nos da false, vamos a tener un console log que nos diga que es un completo fail. ¿Vale? Pero veamos qué pasa, ¿cierto? Ustedes ya deben que saber qué pasa. Y lo que quiero mostrarles es que esto va a ser parte del proceso de una prueba unitaria. Y es que si yo corro esto de nuevo, ¿cierto? Él me va a decir, mira, Lucas, is vowel is not a function. ¿No deberías crear function. un objeto allí donde las características sean las vocales? Y ya de ahí hace las comparaciones. Lo que no he creado y lo que me está avisando el mismo JavaScript es que no he creado, pues que no es una función, que no existe, que no está definida. Pues, ¿qué está pasando? Usted no me está tirando nada y yo, ¿qué voy a probar acá? ¿Qué voy a correr acá? ¿Cierto? Y esto se lo van a encontrar muchas veces, ¿cierto? Van a ver que en su prueba unitaria les dice, venga, pero es que por acá sale un error. O simplemente cuando ustedes están construyendo un código, los errores hacen parte de la construcción de una prueba, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos acá, listo, vamos a crear una función, esa función que tanto nos pide la prueba que estamos haciendo acá. Yo sé que esto es muy naive, ¿vale? Pero van a entender y van a ver que va a ir yendo chévere, ¿listo? Vamos a hacer un modulus.export, ¿cierto? Y vamos a dar una función, pero en este caso va a ser una función anónima, ¿cierto? Y que cuando considere A, E, I, O, U, ¿cierto? Y le hacemos un punto includes, me diga char. ¿Para qué sirve includes? Includes nos recibe un string y él va con ese string a verificar si en esa palabra o en ese string que tenemos es verdad o mentira si existe esa letra o no, ¿cierto? Él va a recibir una letra y esa letra, si es A, él nos va a retornar un true porque A está incluido dentro de este string, ¿cierto? Y si no, nos va a retornar un false. Si es una letra como la Z, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a esperar es que si recibe esa letra, ¿cierto? Él cuando vaya a ir a include, ¿cierto? Él va a decir, ah, Z está incluido. No, ese Z no está incluido. Entonces va a tirarme un falso. ¿Listo? Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Vamos a correr esto de nuevo, vamos a ver. Me dijo OK y fail. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? Aquí me tiene que salir que esto es false, ¿cierto? Lo guardo, lo vuelvo a correr. Y listo, ahí nosotros estamos realizando exactamente lo que nos está tirando la función. Estamos esperando, ¿cierto? Él nos está diciendo, mira, lo que tú estás esperando, si está adecuado, is vowel, si tú le pones una A, es true, está bien. O sea, tú te estás adelantando a esa situación, ¿cierto? Estás reconociendo de que tu función tiene que funcionar, tiene que procesar la información de cierta manera para que sea para que sea verdadera y cumpla con la lógica, con la condición que nosotros pusimos. ¿Cierto? Entonces vamos a embellecer esto un poquito más, muchachos. ¿Listo? Vamos a decir que este es LG, ¿cierto? Como para embellecer un poco más. ¿Listo? Is vowel, vamos a ponerle is vowel, ¿cierto? La función is vowel.
Vowel retorna true para input A, ¿cierto? Pero pongámosle más bien este A, ¿listo? Y acá vamos a copiarnos este. Estamos describiendo qué nos va a hacer esta lógica de acá, esta condición de acá. Vamos a decir que si le pasamos C y es falso, ¿cierto? Para input Z. ¿Sí o qué? Entonces, si nosotros vemos, estamos describiendo esta prueba que estamos realizando acá. Esta pruebita pequeña que estamos realizando. ¿Y qué vamos a esperar? Pues simplemente que nos va a brindar un poco de información. IsBower retorna true para input A. Ok. IsBower retorna falso para input Z. Bien, ok, también. Listo. Pero vamos a agregarle un poquito más de funcionalidad. ¿Cierto? Esta funcionalidad, ¿cuál es, muchachos? Let, ¿cierto? Vamos a decirle unos failures. ¿Sí o qué? Vamos a igualarlo a 0. Y cuando haya un fail, vamos a aumentar ese fail más 1. Esos failures los vamos a aumentar a 1. Y aquí también cuando haya otro fail. ¿Cierto? ¿Y qué le vamos a decir? Que cuando haya una cantidad superior a los fails, if failures es superior a 0, ¿sí o qué? Vamos a hacer un console log que nos diga el test ha fallado. ¿Listo? Y como esto es node purito, vamos a hacer un process.exit. Y listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Listo? Si yo le pongo acá, isBower retorna true para input A, y yo le pasé esa A, pero me retorna un false, ¿cierto? Vamos a suponer que esto acá lo hicimos así mal, ¿cierto? Se nos olvidó poner la A. ¿Qué es lo que vamos a estar esperando acá? Un momento. Ya vi. Listo. Volvemos a tirar esto. ¿Qué es lo que vamos a esperar acá, muchachos? Aquí suponamos que se nos olvidó poner la A, ¿cierto? Y que yo aquí le diga, vea, yo le voy a pasar A isBower. ¿Qué nos va a pasar, muchachos? False. False. Veamos qué pasa. Es correcto. Va a salir un fail y me va a decir que el test que estoy haciendo de toda la función me ha fallado. Listo. ¿Por qué quiero que vean esto? Lo que quiero que vean es que estamos garantizando de que esa pruebita que estamos realizándole a esa función, así sea de una manera naive, tiene una lógica por detrás, ¿cierto? Y que esta lógica que nos ayuda a que nosotros comprendamos, uno, cómo funciona una prueba unitaria y dos, que veamos por qué proceso pasa una prueba unitaria, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos y cambiamos que esto sea una A, ¿cierto? Y esto sea la O, ¿qué va a pasar con estas dos pruebas? ¿Qué va a suceder, muchachos? Sabiendo que acá recibe una O y acá recibe una A. Ok, ok. Va, ok. Va a decir que el test está bien. Que O sea, todos- porque en la primera evaluación va a ver que O está dentro de la función Ujú. declarada. Y en la Y siguiente. la A va a pasar como una consonante, o sea, como que no está declarada, como una vocal. No, qué pena. La A es una consonante. No, pero pienso que la va a ver como una consonante porque no está declarada en la función. Pero entonces, ¿va a funcionar o no va a funcionar esa condición? El false va a dar, pues de la consonante va a dar ok. O sea, yo lo veo así, no sé. Córrelo. Vale. Vamos a correrlo. No, da fail. Va a fallar. Va a dar fail. Va a fallar, sí. ¿Qué pasó? ¿Falló o no falló?
No, no No, falló. no falló. No, porque No, es que pasa las pruebas porque Porque no está la no incluida en está las vocales. requerida. ¡Es no está. correcto! Excelente. Eso quería que vieran. Que no iba a pasar. Muy bien, muchachos. Eso quería que vieran. ¿Listo? Pero si yo pongo acá, ¿cierto? Que es una O, ¿qué va a suceder, muchachos? Ahí sí falla porque esa sí está requerida. Es correcto. Ahí sí ya me falló. Muchachos, ¿comprendieron qué es un test? sí. ¿Comprendieron? Claro que sí. ¿Comprendieron de que nosotros estamos es validando una unidad de código, o sea, una función, un método, ¿cierto? No estamos validando algo muy grande, sino algo muy simple. Por eso es que son rápidas. Claro, Correcto. O Sí. sea que los Sí. test que nosotros hacemos como programadores, de pronto no yéndonos a tanto tecnicismo, pero todas esas pruebas donde nosotros garanticemos que esté funcionando bien a nuestra manera, ¿es una prueba unitaria o no? es correcto. Es correcto. Sí, sí. Es correcto. Nosotros como programadores siempre tenemos que garantizar que esa prueba unitaria exista. ¿Por qué? Porque estamos probando de que esas ruedas de ese carro, ¿cierto? Funcionen. O sea, que estén funcionando como nosotros queremos y esperamos. Porque van a ver que muchas veces van a haber efectos o lo que nosotros llamamos efectos secundarios. Van a escuchar mucho la palabra side effects y esos efectos van a estar causando cosas en una función, ¿cierto? Entonces, con esas pruebas unitarias garantizamos de que si de pronto hay un efecto secundario, pues se organice y lo organicemos de forma adecuada, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario, porque nosotros tenemos que probar de que por más simple que sea la función, esté procesando la información de forma adecuada y que nos esté retornando el valor esperado. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, ya todo sea, claro. que haga lo que tenga que hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba rápida con Jest, ¿cierto? Ya utilizando Jest. ¿Listo? Y con Jest vamos a hacerlo en otro, sí, hagámoslo en otro lugar, ¿cierto? Aquí vamos a crear, no, vamos a hacer una carpeta, un archivo. De hecho, tenemos un npm init -y, ¿cierto? Esto es lo que nos va a iniciar el package JSON rápidamente, ¿cierto? Entonces, si yo vuelvo a abrir esto, entonces lo va a tener acá, ¿sí o qué? Y ya tenemos el package JSON, ¿cierto? ¿Por qué es importante tener el package JSON? Porque ya vamos a instalar la librería Jest. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para instalar la librería Jest? Nosotros simplemente vamos a tirar el siguiente comando, que es npm, ¿cierto? ¿Listo? Y de install, ¿cierto? --save para que lo guarde, pero nosotros queremos que lo guarde en la parte de developing, ¿cierto? Si ustedes ven por aquí, tenemos name, version, description, main. Nosotros lo vamos a querer guardar en la propiedad de develop, ¿cierto? De desarrollo, ¿cierto? Y vamos a llamar a la librería que se llama Jest. Él nos va a instalar Jest. Ahí, tarda un poquito. Ya esta parte no me va a demorar tanto para que ya Cristian inicie, ¿cierto? Y ya instaló Jest, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer, muchachos? Nosotros simplemente vamos a traer la función a donde lo tenemos, ¿cierto? Vamos a cambiar todo esto. ¿Sí o qué? Vamos a cambiar todo esto para que vean un poquito de esto. Vamos a cambiar todo esto y vamos a ver cómo funciona una prueba en Jest. Y vamos a hacer un cambio pequeño en el package JSON. Este cambio pequeño es en los scripts. ¿Ves que nos pasó el dev dependencies y nos puso en las dev dependencies Jest? Por eso es que nosotros ponemos este --save para que nos los guarde dentro de las dependencias de desarrollo. ¿Listo? Entonces acá nosotros ¿qué vamos a copiar? Solo yo voy a hacer un cambio. Lucas, Lucas. ¿Sí? Perdón, puedes hacer un poco de zoom, es que ya se ve más pequeño. Listo, ya.
Entonces, como ven acá las dependencias de desarrollo y aquí en test, yo voy a hacer un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio va a ser que yo voy a cambiar este yes por menos verbo. Listo, esto nos vamos a dar una información diferente. Simplemente nosotros vamos a hacer ese cambio pequeño. Listo. Y aquí vamos a quitar, de hecho vamos a comentar todo esto. Listo. Para que ustedes vean cómo va cambiando un poquito estas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a empezar a tirar lo que es el código puro y duro para realizar esto. Listo. ¿Y qué es ese código? Nosotros en Jest tenemos una función, ¿cierto? Que se llama test. ¿Listo? Y este test, ¿cierto? Simplemente lo que nos va a hacer, ¿cierto? Es decir, bueno, vamos a testear esta función. ¿Sí o qué? Entonces vamos a decirle que, vamos a copiar lo mismo. Vamos a decirle que este isVowel retorna A. Y vamos a coger una función de Jest que se llama expect. Expect, ¿para qué nos sirve? Expect, le estamos diciendo, mira, este va a ser el valor, la función nos va a retornar un valor esperado. Nosotros sabemos que nos va a retornar true o false, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a poner la función, vamos a decir que va a ser A. Listo. Y además, vamos a decir to be. ¿Por qué se utiliza to be? Significa que esta función tiene que, si yo le paso A, esto significa que esta función tiene que ser ¿qué? Nos retorne un ¿qué? Un false, un true. ¿Qué nos tiene que retornar? Un true. Un true, correcto. Un true. Un true. Listo. Y vamos a hacer además otro test. Y ese test, ¿cierto? Nos va a decir que es false para input C. O ¿cómo lo pusimos acá? Z. Input Z. Listo. Y este test, algo que se me olvidó comentarles muy importante, es que test recibe como parámetros dos cosas. Un string donde ustedes van a describir qué es lo que hace esa función o lo que ustedes esperan que haga, ¿cierto? Y por consiguiente un callback, ¿cierto? Este callback, dentro de ese callback es donde va a estar lo que nosotros vamos a testear. Listo. Entonces es lo mismo. isVowel Z to be, ¿qué va acá? False, como ya vieron, ¿cierto? Listo. Súper rápido, ¿cierto? Aquí es exactamente lo mismo que acá, pero es que ya la herramienta, la librería Jest, ¿cierto? Nos está entregando ya unas funciones para que nosotros las utilicemos, ¿cierto? En conjunto para poder realizar, esa funcionalidad que nosotros necesitamos, que en este caso es testear nuestro código. Entonces vamos a guardar, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y O sea, vamos... en parte lo que hace es saltarse el condicional con esa función. No, no exactamente, obviamente tiene muchísimas mayores cosas, ¿cierto? Por debajo, ¿cierto? Yo lo que quiero que ustedes vean es cómo funcionaba por debajo un test, cómo se hace un test así de forma naive, de forma vainilla, ¿cierto? Y ahora lo que quiero mostrarles es cómo nos facilita test todas esas cosas que hicimos previamente, ¿cierto? Cómo nos facilita probar nuestro código de forma adecuada. ¿Está claro? Sí, Eso es como si estuvieras escuchando cada uno de los eventos que se van a evaluar. Exacto. Este spec nos va a evaluar este evento, correcto. Este es el evento que va a evaluar y este es la función ya en conjunto de las funciones de Jest para que se evalúen. Claro, hasta ahí todo claro. Sí, por mi parte. Listo. Entonces simplemente nosotros vamos a tirar un comando lo más de chévere, ¿cierto? Un comando que nos ayuda a que se ejecute Jest, que se llama npx, vamos a decirle que va a ejecutar Jest, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó, muchachos? Me dice que el test 1 pasó
y el test 2 también pasó, ¿cierto? Si ustedes ven, isBower retorna true para input A, bien, pasó. Isbower retorna false para input Z, pasó. ¿Ven que es exactamente lo que nosotros construimos la otra vez? Simplemente que lo estamos llevando ya a trabajar con la librería. Es exactamente lo mismo. Si yo aquí digo que esto no se llama vowel, ¿cierto? Lo guardo y ejecuto esto, me va a salir exactamente el mismo error que salió la otra vez. Y me va a decir, ¿dónde está el error? Me va a decir, venga, pero isBower, la referencia no está definida. O sea, isBower no está definido. ¿Usted qué me está llamando? Entonces uno va acá, ah, claro, isBower. No, me falta la L acá. Entonces, él te muestra desde dónde está iniciando la falla y te muestra todo, ¿cierto? Te muestra todo. Él testea todo. Volvemos a tirar npx yes y miren que todo está bien de nuevo. Y si yo aquí le paso otra letra, por ejemplo, en X, ¿cierto? X es una consonante. Vamos a guardar acá y pasamos acá. ¿Qué nos va a pasar? Fail. Nos dice que todos los tests fallaron porque uno no pasó y son dos los que tienen que pasar. ¿No les parece muy potente esto? ¿No les parece chévere? Espectacular. Sí, pero yo no entendí algo. Cuéntame. O sea, independientemente de todos los tests que pongas, todos tienen que pasar para que se cumpla, Es para que correcto. se cumpla que funcione. Ah, listo. Es correcto. Todos los tests Claro, que tú vayas a la poniendo. larga, Sí, habla. pues pienso yo que a la larga, si uno tiene 5 componentes y al menos uno, o bueno, 5 funciones o lo que sea, y uno está mal, uno sabe que a la larga eso puede ser un problema, ¿no? Ujú. Por eso es que se hacen los tests. Porque si uno dice, pero si esta función le pasa esto, y esto, y esto, y aquello, pues pucha. Y ustedes cuando empiezan a realizar todos estos tests van a pensar de una forma completamente diferente. Van a ver el mundo de una forma y van a ver el desarrollo de una forma completamente diferente. ¿Cierto? Porque ustedes van a ver que, venga, yo estoy haciendo test, yo necesito que hacer esa función que yo estoy haciendo me pase y que sea eficiente y que sea buena. ¿Cierto? Lucas, y ahí igualmente te muestra dónde está el error, supongo. Ahí más arriba en la consola. No, sí, el error yo sé dónde está. El error es que aquí está Ah, el... sí, sí, ujú. exacto, pero en la consola te muestra dónde estaría el... Sí, sí, Ah, sí, sí, sí. es exacto. En la consola te muestra dónde está el error. Tan pendejo yo, parce. Lucas, Perdón. y entonces aquí en este SP, Ujú. yo pondría entonces una función, tenga las líneas que tenga. Sí. O sea, Allá dentro del la SP. función, tú no pones la función, nosotros traemos esa función. Mira que yo estoy exportando esa función. Yo no estoy poniendo acá lo que tú me estás diciendo, lo que yo te entiendo, al menos, es que yo esté poniendo acá todo esta chacha. Claro, ahí estaría la función que yo ya tengo en mi código y que quiero Correcto. que él valide. Correcto, es correcto, es correcto. Tú ya traes y importas la función. Mira acá, yo la estoy importando, ¿cierto? Y aquí la estoy requiriendo. Le estoy diciendo, mira, requiero esta función. ¿De qué par carpeta? Del index. Aquí. Y listo, él me la está trayendo. Listo. ¿Qué vamos a ver, muchachos? Vamos a organizar un poquito más esto. Porque aquí estamos viendo de que esto nos muestra que son test, suites y test, ¿cierto? Los tests son cada unidad pues, que tenemos acá. Estamos testeando 2 en total. Y las suites son un conjunto de test, ¿cierto? ¿Y esto cómo lo vamos a ver reflejado? ¿Qué es esta imagen? Vamos a cambiar esto y vamos a empezar a utilizar una función que ya viene con Jest, ¿cierto? Que se llama describe. Y en describe, ¿qué vamos a ponerle ahí? Vamos a evaluar isBower. Es lo mismo, como primer parámetro es un string. Ustedes pondrán ahí en el string qué funciones se está evaluando, ¿cierto? Y como segundo parámetro, ¿qué va a ser? Un callback, una función anónima, ¿cierto? Y dentro de esta función anónima vamos a meter todo esto. Y nosotros, en vez de ponerle test, vamos a cambiarlo por it, ¿cierto? Esto es conjunto de describe. Ya no lo vamos a llamar eso, test. Test es cuando está afuera, ¿listo? Porque estamos realizando solo uno. Pero ya cuando vamos a hacer un conjunto de test, ¿cierto? De una misma función de isBower, ¿cierto? Vamos a
a utilizar la palabra it y hace exactamente lo mismo, ¿cierto? No cambia nada. Y ya nosotros ya no vamos a utilizar la palabra is vowel, retorna no. Esto vamos a utilizar should, ¿cierto? Vamos a utilizar should. ¿Listo? A mí me gusta más inglés. Return false for input set. Return true for input A. ¿Ok? Y ya estamos dándole más visibilidad a esto y ya estamos organizando un poquito más. ¿Y qué más vamos a estar haciendo? Cuando nosotros corremos este test, ¿cierto? Todas estas funciones usted no las tienes que llamar de ningún lado. Esto ya lo hace por defecto Jest, ¿cierto? Vamos a correrlo en yes. Y me está mostrando de que tengo un to be por aquí Sí, raro. no, porque sigues con la X, debes ponerla A, ¿no? Sí, es correcto. Sigo con la X y esta es A. Es correcto. Entonces me pasó solo uno. Lanzo npm yes y mire, me está diciendo, mira, is vowel, ¿cierto? Ya lo metió dentro de un conjunto, del conjunto de la descripción que yo hice, del describe, ¿cierto? Is vowel. Entonces, de is vowel me está diciendo should return true for input A, me lo está haciendo bien. Should return false for input Z, está bien, me lo está haciendo y me dijo que está bien. Me está diciendo que cuántas suites hay. Suites es el conjunto de test, ¿cierto? Es todo este conjunto. Me dijo que hay una y me dice que hay dos tests. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Por el momento todo bien, bien. Todo bien, muchachos. Listo. Un añadido más, ¿cierto? Hay una funcionalidad de Jest que se llama npm Jest menos watch, creo que es así. Entonces, él me corre los tests y yo, si, espérate, es watch all. Listo. Entonces, ¿el qué pasa? Yo ya no voy a necesitar recargar esto y ir como estaban viendo, ir abajo, sino que yo ya puedo crear otra de estas, ¿cierto? Y vamos a decir que si nosotros le pasamos un 0, ¿cierto? Como número, 0, él me tiene que ser falso, ¿cierto? Porque es un número, ¿cierto? Y mire que yo hice control S, o sea, guardé y ahí mismo me hizo la prueba y me dijo qué pasó. Listo. Muy chévere, ¿no? Esa es Sí. otra manera de activar el command. Exacto, exacto. Entonces aquí usted ya en vez de estar ahí todas las veces corriendo, yes, bajando, subiendo y bajando, ya simplemente tiran O sea, que npx. permite hacer los test en tiempo real. Es correcto, exacto. Bueno, muchachos, yo ya me he alargado un montón, ¿cierto? Y por esa razón yo voy a hablar de TDD y por favor, Cristian, no me robe el tema. Después, ¿cierto? De pronto hoy los convoco para, o más tarde, pero es para que Cristian en este resto de tiempo que queda, y como él nos debe la clase de ayer, ¿cierto? Porque se quedó dormido, no mentiras, por una confusión que tuvimos, él les va a complementar cómo se hacen pruebas unitarias con Ensign, con Jest para React, ¿listo? Y ya después yo me voy a enfocar con ustedes para ver qué es TDD. Listo, me gustaría verlo con ustedes y ya los dejo en mano de Cristian. Vale, muchachos. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido y muchas gracias por Excelente, su Lucas. atención. Listo. Listo, Lucas, muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Cristian, ya te cedo el espacio. Entonces voy a parar la grabación y organizamos, ¿vale? Pero no puedes seguir la grabación. Sí, pero como sería bueno tenerlo mejor organizado, ¿cierto? Entonces por eso la voy a parar y ya cuando él vaya a iniciar, yo inicio la siguiente grabación, ¿vale? Ah, listo. Muchas gracias, muchachos.